Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Vivian Benavides, soy terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario y la terapeuta ocupacional de Aliviamos. El día de hoy traigo para ustedes un taller enfocado en las técnicas y estrategias que podemos implementar con nuestros pacientes o con nuestros familiares que padecen la enfermedad de Alzheimer. El día martes tuvimos una sesión enfocada a las características de acuerdo a cada uno de los estadios que se presentan en esta enfermedad. La idea de hoy es que vamos a hacer un taller diferiendo las actividades que podemos hacer en cada uno de los estadios. Vamos entonces a iniciar con un breve resumen para las personas que no pudieron estar. Es indispensable que para realizar cada una de estas actividades tengamos entonces en cuenta las recomendaciones que tenemos que, buenas tardes, jefe Paola, las recomendaciones que debemos tener en cuenta cuando vamos a acercarnos o cuando vamos a tratar a una persona, ya sea un familiar o sea un paciente que tiene Alzheimer. Lo primero y lo que es indispensable es que la distancia que debemos mantener con ellos cuando nos comunicamos es de 40 centímetros a 1,20 metros. Esto es para no penetrar este espacio íntimo, pues si nos acercamos más de esta distancia, lo que podemos generar es sentimientos o una crisis de agresividad, oposición o inhibición. Pues recordemos que al presentarse el estadio, sea cual sea, no en todos los pacientes se presentan las mismas características, pero siempre vamos a tender a encontrar alteraciones en su parte psicosocial. Pueden estar más ansiosos, pueden generar agresividad o pueden generar rechazo incluso por personas nuevas. Otra de las recomendaciones es que siempre vamos a abordar a nuestro paciente, siempre vamos a acercarnos a nuestro paciente de frente. ¿Por qué? Porque estas aproximaciones laterales o posteriores siempre las van a interpretar como una actitud hostil y podemos incrementar estos riesgos o estos sentimientos de agresividad. Por esta misma razón, no vamos tampoco a abordarlo de una altura máxima a la que él está. Es decir, siempre nos vamos a bajar a la altura en la que está nuestro paciente o incluso por debajo de ellos para brindarle seguridad. Cuando utilicemos instrucciones, cuando les estemos hablando sobre los pasos que vamos a hacer, estas deben ser concretas, cortas y simples. Pues recordemos que a medida que vamos avanzando en esta enfermedad, los síntomas son progresivos y vamos a tener dificultades para comprender y entender las instrucciones más si estas son de manera verbal. Cuando tengamos el contacto con nuestro familiar o con nuestro paciente, este siempre debe ser entonces benévolo. ¿Qué quiere decir? Podemos entonces tomar su mano para que se mantenga el interés y la atención del paciente dentro de nuestras actividades. Es una manera de poder situarlo en el presente a través del estímulo táctil. Es indispensable que sea cual sea la etapa en la que esté nuestro familiar, nosotros evitemos entonces las situaciones que puedan llevar al fracaso. Es indispensable que también antes de ejecutar cualquier tipo de actividad, nosotros podamos disivar o podamos ver si esta puede generar algún tipo de frustración en ellos. Y si se genera la frustración, tenemos entonces que desdramatizarlas, es decir, simplificarlas, hacer la contención de esas emociones y manifestar que es normal y que siempre las actividades se pueden simplificar. Siempre hay que dedicar tiempo necesario a escuchar a nuestro familiar o a nuestro paciente, aunque el discurso no sea coherente. Sé que en algunas ocasiones, sobre todo después del estadio 5, es muy incongruente el diálogo que ellos pueden llegar a tener, pero también es indispensable que entonces nosotros escuchemos con plena atención y no corrijamos el discurso. No podemos, ¿por qué? Porque si nosotros corregimos el discurso, nuestro paciente va a asumir que entonces es mejor no interpretar o evocar ningún tipo de lenguaje o sonido y vamos a llevar mucho más rápido a la fase del mutismo a nuestro familiar. Por otro lado, también es indispensable que tenemos que diferir en la intervención en un caso de comportamiento inadecuado, es decir, si vemos que el paciente, que nuestro familiar se empieza a poner agresivo o tiene conductas sobre ansiedad, damos pausa a la actividad y nos enfocamos en corregir y en neutralizar dichas emociones. Siempre que tenga una actitud positiva, que se esmere, que se esfuerce, que manifieste el interés por participar, vamos a tener lo que son los refuerzos positivos. Verbalmente siempre vamos a recalcar esos comportamientos que están siendo adecuados. Y valga la pena aclarar que siempre tenemos que referirnos a ellos con mucho respeto.
preguntándole si está de acuerdo, si se siente cómodo, si quisiera modificar de alguna manera la actividad o qué propuestas tendría él para la misma. Cuando nosotros hablamos de intervenir o generar algún tipo de estrategia o de actividad con un paciente que padece Alzheimer, vamos a tener 4 objetivos principales. Estos los guío más desde el área de terapia ocupacional y desde la parte de la rehabilitación del mismo. El primero será mantener y mejorar la funcionalidad de nuestro usuario, nuestro paciente, y poder minimizar el esfuerzo del cuidador en cada uno de los estadios de la enfermedad. Si bien tenemos que pensar, si somos nosotros los auxiliares de enfermería, los cuidadores, tenemos que también pensar en nuestro bienestar. Vamos a mantener y mejorar sus funcionalidades, las del paciente, pero también las nuestras, porque somos parte esencial del proceso. Como segundo es poder ofrecer a nuestro usuario y a la familia técnicas de adaptación o compensación. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer a través de la simplificación de tareas y la modificación del entorno según el grado del deterioro. Simplificar las tareas incluye entonces que si vamos a la actividad del baño, en el baño ya no vamos a poner el baño de nuestro paciente muchas cremas dentales o los cepillos de dientes de toda la familia o diferentes cantidades de champú, de diferentes tarros, diferentes estropados, sino que vamos a poner única y necesariamente los objetos que son del paciente o de la persona que va a usar el baño. Así es una manera en que nosotros vamos adaptando y compensando sin que la persona pierda totalmente su independencia en esta actividad. Como tercer objetivo, entonces, tenemos mantener y o mejorar las habilidades cognitivas del usuario. Estas son las más afectadas cuando tenemos una demencia, sobre todo el tipo Alzheimer. El cuarto objetivo será entonces poder mantener y o mejorar esas capacidades preservadas y la compensación de sus limitaciones con el fin de promover el desempeño ocupacional de la persona, hablándolo desde los términos de la terapia ocupacional. ¿Qué quiere decir este objetivo o a qué hace referencia? Nosotros siempre vamos a tener, o los pacientes con Alzheimer siempre vamos a tener las capacidades residuales. No vamos a perder todas nuestras habilidades o capacidades, ya sean motoras, físicas, cognitivas, psicosociales, por completo, todas, sino que van a haber unas que pueden prevalecer, porque como lo veíamos ya en la parte científica, las neuronas, hay neuronas que mueren y hay neuronas o células que tienen un deterioro, pero no mueren por completo. Estas son las que van a permitir entonces las capacidades residuales. Que mi paciente pueda, entonces lo vamos a ver en los estadios, que no pueda dibujar una figura tridimensional, pero que pueda hacer figuras o líneas simples. Esa va a ser la capacidad residual porque todavía tenemos la praxis de la escritura. ¿Cómo la aprovechamos y cómo la adaptamos? Y cómo la incluimos todavía para que no se pierda. Por favor, recuerden que si van teniendo alguna duda, me pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano. Hablaba entonces de la estimulación cognitiva, que es primordial con este tipo de patologías, porque son las habilidades y capacidades que más se alteran en ellos. En el caso de las demencias, en el caso de las demencias a nivel cognitivo, siempre se presentan un inicio, por lo general es indicioso y luego tiene un curso progresivo. Empieza con unas señales muy básicas y luego se empieza a ver el progreso y el deterioro de estas. Siempre será caracterizado por la pérdida de capacidades cognitivas y los cambios en la conducta. Estos en que van a interferir progresivamente en la autonomía de las personas que las sufren y así se volverán dependientes entonces de su entorno. ¿Quiénes en su entorno? Los familiares y cuidadores. Estas pérdidas o cambios cognitivos y conductuales se van a poder observar inicialmente en las actividades avanzadas, es decir, en el trabajo, si la persona tiene algún tipo de estudio en el estudio, si es ama de casa, entonces vamos a empezar a verlo en ese tipo de ocupación, es de acuerdo a la ocupación que tenga la persona. Luego iremos viendo que se van alterando las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son estas? El cuidado de otras personas, el tomar transporte público, el manejo del dinero, esas actividades que interfieren o que requieren el contacto o la relación con otros seres humanos. Y posteriormente lo que se verá afectado serán las actividades de la vida diaria, que ya lo hemos hablado, son las actividades enfocadas a la supervivencia y al cuidado de sí mismo. Mi baño, mi alimentación, el vestirme, el estudiar, entonces ahí es donde las veremos. Hay directrices o consejos generales que les puedo brindar para cuando vayamos a hacer tareas con nuestros pacientes o familiares que tienen Alzheimer. Como lo mencionábamos, siempre vamos a utilizar entonces esas capacidades preservadas y centrarnos en estas.
Si mi familiar, si mi paciente, digo, no, es que ya no tiene memoria a largo plazo, no me voy a enfocar en recuperar esa memoria a largo plazo porque esta enfermedad es progresiva, esas neuronas ya murieron o ya se dañaron. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, no tengo memoria a largo plazo, pero sí tengo memoria de trabajo. Es decir, si le muestro al señor Pepito una imagen, le digo, señor Pepito, dibújela aquí al lado y veo que lo puede hacer porque esa memoria de trabajo se lo permite, voy a enfocarme en mantener esa memoria de trabajo. Siempre es importante que identifiquemos qué podemos rescatar y qué todavía vemos preservado en cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos que no se trata de presentar las tareas como un deber escolar. Comprendamos que cuando ya son adultos mayores, que es donde típicamente da el Alzheimer, para ellos puede ser algo tedioso retroceder o volver a tareas que eran típicas del nivel escolar básico de la infancia. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros vamos a intentar o vamos a procurar siempre animar, acompañar e incitar a nuestro paciente o nuestro familiar a que haga esfuerzos en ese ámbito mental. Vamos entonces a promover que es por su bien, que él es muy bueno en lo que está haciendo y siempre nos vamos a guiar, eso se los voy a decir igual más adelante, en la historia de vida o en la historia ocupacional de nuestro paciente. Cuáles han sido sus intereses, a qué se dedicó, cuáles eran sus hobbies, porque eso va a aumentar e incrementar su participación en estas actividades. Para los pacientes con Alzheimer o con demencias es supremamente importante que siempre sigamos rutinas y evitemos que hayan cosas que queden al azar, pues se va perdiendo ese procesamiento, ese razonamiento y esa planificación. Si yo tengo mi rutina estructurada, tengo menor probabilidad de entonces sufrir ansiedad, sufrir agresividad o no saber cómo reaccionar frente a nuevos ámbitos. Los cambios de rutinas siempre pueden resultar fatales, que era lo que hablábamos el martes, cuando son pacientes que toda la vida han vivido en su casa, pero por algún motivo tienen que irse a vivir con un hijo, tienen que irse a un hogar geriátrico, tienen que irse a un lugar, a un entorno totalmente diferente. Desestructuramos su rutina y si no tiene un acompañamiento para construir una nueva, vamos a hacer que sea mucho más progresivo aquel deterioro. Por otro lado, tenemos que es importante simplificar las tareas y fraccionarlas por etapas. Puede ser de gran ayuda entonces facilitar la secuencia. Yo no le voy a decir a mi paciente, si soy el auxiliar de enfermería, señor, Lady, ¿vas a decir algo? Levanta los pies. Oh. Levanta los pies, Dolly. Entonces, perdón, continuemos. Yo no le voy a decir a mi paciente en ese momento, señor Pepito, vamos a hacer entonces el autocuidado, nos vamos a bañar, nos vamos a vestir, nos vamos a lavar los dientes, porque son muchas instrucciones que lo pueden fatigar mentalmente. Vamos entonces a simplificar. Lo primero, señor Pepito, nos vamos a levantar de la cama. Listo, nos levantamos. Ahora vamos a proceder, vamos al baño. Todas las tareas siempre las vamos a desglosar. Es importante que cuando lo que hablábamos, si estas tareas generan ansiedad o pueden generar rechazo, las vamos a interrumpir. No podemos permitir que se incrementen estos sentimientos. Por otro lado, es también importante que siempre tengamos el rol de ser facilitadores, de ayudar, pero no de suplir o generar o solucionar todas las actividades por ellos. ¿Por qué? Volvamos y pongámoslo en términos neurológicos. Cuando nosotros nos vemos dispuestos o nos vemos que necesitamos cumplir con algún tipo de actividad, automáticamente todas nuestras neuronas se activan porque están tratando de buscar una solución. Empieza a generarse ese proceso de plasticidad cerebral. Pero si yo empiezo a cumplir y a satisfacer todas las necesidades de mi familiar o de mi paciente, pues las neuronas no se van a tener que activar y vamos a permitir que se vayan deteriorando, que cada vez vaya siendo más el lugar que ocupan las marañas de las que hablábamos la semana pasada, el martes. ¿Es clara la información? Comprendo. Gracias, Keila. Entonces hablamos y les voy a hablar específicamente de los términos o de las habilidades cognitivas que mencionamos la semana pasada. En esto nos vamos a basar y vamos a tener como un abrebocas de lo que es pertinente que hagamos, pero vamos a ver cómo lo vamos a desglosar luego en cada una de las etapas. Es decir, acá les voy a hablar de orientación en general, de praxias en general, de lo que es lenguaje en general,
cuáles serán los objetivos de trabajar estas capacidades y qué estrategias o qué es importante que tengamos en cuenta. Y ya más adelante veremos entonces cómo se trabaja la orientación en la etapa inicial, cómo se trabaja la orientación ya en las etapas moderadas, porque progresivamente, como van cambiando los estadios, vamos entonces cambiando y adaptando cada una de las estrategias o actividades. ¿Por qué es importante trabajar orientación? ¿Cuáles son los objetivos? Vamos entonces a favorecer y activar la orientación espacial, temporal y mantenerla el mayor tiempo posible. Todo lo enfocado al Alzheimer o a las demencias o a las enfermedades que son degenerativas o progresivas siempre será a mantener y a favorecer, pero no podemos desarrollar, no podemos recuperar, porque estos funcionamientos simplemente el cuerpo ya los ha perdido por las neuronas. Asimismo, vamos a mantener la orientación en persona y vamos a activar memoria personal o bibliográfica. Como objetivos secundarios de esta orientación, entonces estamos también ejercitando el lenguaje automático, vamos a optimizar los niveles de atención de nuestro paciente y vamos a favorecer la incitación al hablar y a la fluidez verbal. ¿Qué es importante entonces o qué estrategias debemos tener en cuenta para la orientación? Lo primero es que existe algo llamado la terapia de orientación de la realidad. La terapia de la orientación de la realidad, valga la redundancia, está enfocada a que nuestro paciente se mantenga orientado en tiempo, persona y espacio en su día a día, que se pueda mantener esta habilidad y capacidad y siempre lo haremos con su entorno en el pasado y con su entorno trayéndolo al presente, orientándolo en qué está pasando al día de hoy. Por otro lado, tenemos entonces el uso de calendarios o ayudas externas que a medida que va aumentando los estadios o que se van haciendo más progresivos los síntomas serán de mucho mayor ayuda. Tenemos por otro lado la facilidad en las tareas de orientación mediante recursos verbales. Es decir, que vamos a provocar o vamos siempre a incitar que la charla que sea verbal. Si nosotros favorecemos la orientación, estamos en un estadio tipo 3 y favorecemos la orientación, pero mediante la escritura, va a ser mucho más complejo para nuestro paciente, porque es un proceso que requiere, es un proceso, valga la redundancia, que requiere mucho mayor procesamiento. Mientras que si lo hacemos de manera verbal, mediante la memoria, va a fluir mucho más. En cuanto a la orientación temporal, hace referencia a ubicarlo o poderlo orientar en los aspectos más recientes. En qué día estamos, en qué mes, en qué año, en qué estación, y los aspectos inmediatos como horas del día, fecha del mes. Hablándolo a nivel general, podemos entonces, estamos alimentando el desayuno de nuestro paciente y le preguntamos, señor Pepito, ¿qué hora cree que es? ¿O en qué hora estamos? Si estamos desayunando, entonces más o menos, ¿en qué momento del día nos encontramos? También lo podemos usar con festividades importantes y fiestas populares. Esto va a ser una facilitación temporal. Señor Pepito, imagínese que en unos días empieza octubre. ¿Y qué se celebra en octubre? ¿Recuerda usted? Puede que me responda, sí, se celebra Halloween. Perfecto, y usted se acuerda, celebraba esa época, qué hacía, o lo podemos hablar de Navidades o incluso de eventos de la familia, cumpleaños o celebraciones específicas de acuerdo a su cultura, los rituales que puedan tener. En cuanto a la cronología personal, es importante que nosotros siempre busquemos la manera de tener datos biográficos personales de la persona, para que así lo podamos orientar también temporalmente. Y en cuanto a en cuanto a la orientación espacial, vamos entonces a buscar aspectos más inmediatos como los lugares donde se encuentran. Señor Pepito, ¿en dónde estamos? No, estamos en mi casa. ¿Y cómo está distribuida su casa? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Tiene escaleras? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Dónde tiene baños? Y si ya vemos que estamos en una fase muy avanzada donde la persona no puede dar respuesta verbal a esto, podemos incluso dar un paseo con ellos dentro del espacio para orientarlos. Mire, la primera habitación, la segunda habitación, aquí es donde duerme su hija, aquí es donde duerme usted. Ese son el tipo de estrategias, pero ya más adelante los glosaremos en cada estadio. Tenemos entonces el lenguaje. ¿Cuáles son los objetivos específicos de poder promover y trabajar el lenguaje en este tipo de pacientes? Vamos a maximizar sus capacidades lingüísticas preservadas. Siempre promovamos el lenguaje en nuestros pacientes, que nos verbalicen, que nos cuenten, así sea una o dos palabras, pero cuando nosotros permitimos que esto se pierda, llegamos a la fase donde pasamos solamente a gritos, gruñidos y luego al mutismo. ¿Y esto qué va a generar? Que como los músculos de la boca, de la garganta no están funcionando,
vamos a tener entonces posteriormente también problemas en deglución. Por otro lado, vamos a ejercitar el lenguaje automático, vamos a optimizar esa expresión verbal y a mantener y estimular la comprensión verbal. Si los pacientes dejan de hablar y si dejan de expresarse verbalmente, automáticamente van a tener problemas o dificultades para poder comprender lo que nosotros estamos manifestando o expresando. Vamos a potenciar la capacidad de repetición, que es muy usual que en los adultos mayores, y funciona mucho, lo hagamos con música, a través de las reminiscencias, el tipo de música que ellos acostumbraban a escuchar. Si cuidamos a un paciente adulto mayor que tiene Alzheimer y les queremos poner música, es importante que no les pongamos música de hoy en día o la música que nosotros escuchamos o sabemos, sino quizás la música que a él era de su gusto. En el adulto mayor, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la música popular, podemos también encontrar los boleros, podemos encontrar la música típica colombiana. Ese es el tipo de música que los puede favorecer a que repitan. Ellos no van a cantar toda la canción, pero seguro van a repetir partes. Y también vamos a ejercitar la mecánica de la lectoescritura. Si estamos en un estadio no tan avanzado, hablemoslo del 1 al 3. ¿Qué es importante o qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que facilitar el acceso léxico y el significado mediante la utilización de diferentes registros. Pueden ser entonces escritos para promover la lectura, la escritura u orales mediante la audición. Y también podemos incluir tareas de confrontación y asociación de imágenes-palabra. Esta es otra manera de utilizar esa capacidad visoespacial, la capacidad visual de los pacientes, pero relacionarlo con nuestro lenguaje. Por otro lado, tenemos las praxias. ¿Cuáles son los objetivos de poder trabajar las praxias? Primero, optimizar esa motricidad fina como requisito previo para la motricidad con intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero que mi paciente de alguna manera siga participando en el lavado de dientes, siga participando en el vestido, siga participando en el peinado, pues todo esto requiere motricidad fina, requiere agarres, requiere pinzas. ¿Y cómo lo puedo promover yo? ¿Cómo puedo hacer que no se pierda haciendo dibujos, escritos, dictados, coloreados? Porque todo esto tiene un fin. ¿Cómo lo relacionamos entonces con la actividad diaria de la persona? Por otro lado, queremos favorecer la producción de actos motores voluntarios, que se mantenga esa intencionalidad y que las neuronas que todavía tienen, las neuronas residuales que tiene nuestro paciente, sigan funcionando hacia un fin. Por otro lado, mantener la mecánica de la escritura como ejercicio de las praxias gráficas. Hay pacientes que pueden entonces perder la expresión verbal coherente, pero que si escriben pueden expresarse mucho mejor. Por eso las praxias son muy importantes también. Y por último, como mencionábamos, favorecer esas habilidades visoconstructivas. ¿Qué estrategias o qué recomendaciones podemos tener cuando trabajamos praxias? Entonces, ejercitar esas capacidades prácticas siempre adecuando a las capacidades residuales, es decir, desde tareas visoconstructivas hasta tareas de preescritura. ¿Por qué preescritura? Más adelante les voy a mostrar un cuadro donde vamos a tener cada uno de los estadios, a qué edad hace referencia y en qué tipo de inteligencia, entonces empieza a retroceder el paciente. Es importante que aprovechemos, como mencionábamos, las aficiones o gustos del paciente. Esto va a aumentar su interés, va a favorecer los procesos de memoria y los procesos de atención y concentración. Nuestro cerebro se activa mucho más fácil, nuestras neuronas, si hacemos algo que nos gusta, si hacemos algo que nos interesa y en los que nos sentimos buenos. Así que es importante saber si a mi paciente le gusta la costura, el dibujo, las manualidades, el modelaje, el maquetismo, a qué se dedicó. Hay pacientes que no les gusta dibujar, no les gusta colorear, pero resulta que uno averigua sobre ellos y me dicen, no, yo fui ingeniero mecánico. Y si todo lo guiamos a ingeniería mecánica, el paciente trabaja y recuerda mucho más. Es importante que busquemos tareas que sean aplicables a la actividad de la vida diaria. Desde la escritura de una carta, y entonces si mi paciente tiene ese proceso escrito, vamos a favorecer también las actividades de la vida diaria y vamos a escribir una guía, un diario, un paso a paso, un calendario de, por ejemplo, cuál es el proceso para lavarme los dientes. Por otro lado, tenemos la concentración, que específicamente queremos trabajarla para poder optimizar esos niveles de atención,
ya sea sobre material visual, auditivo o corporal, trabajando por todas las áreas de sensibilidad. Así también vamos a ejercitar la percepción con estímulos visuales y auditivos. Vamos a favorecer ese sistema léxico y semántico. Vamos a trabajar sobre el reconocimiento de sonidos y maximizar las capacidades lingüísticas. Cuando mi paciente ya está en un estado alterado de conciencia, es importante que recalque que siempre lo primero que desarrollamos los seres humanos es la sensibilidad, la integración sensorial, llámese vestibular, propioceptivo, olfativo, gustativo, auditivo o visual. Y esto también será lo último que nosotros perderemos, porque nosotros cuando tenemos un paciente con Alzheimer o con demencia, tiene un retraso en el desarrollo, es decir, vuelve como si fuera un infante. Y los infantes tienen esto, entonces la manera de mantener esas habilidades residuales en un futuro, cuando esté muy avanzado, será a través de los sentidos. Cuando trabajemos concentración, entonces siempre utilicemos estímulos visuales potentes, es decir, que sean grandes, que sean con colores llamativos, que además puedan tocar. Vamos a hacer discriminación de imágenes desde diferentes perspectivas. Vamos a utilizar estrategias de encuadre de imágenes y técnicas de rastreo espacial, como si tenemos un estadio tipo 1, podemos usar los laberintos. Ya trabajando memoria, que es lo primero que se afecta en este tipo de pacientes, nosotros queremos ejercitar la memoria inmediata. También usaremos entonces estímulos visuales y auditivos. Vamos a optimizar la memoria reciente a través de estímulos verbales y visuales también. Siempre vamos a ofrecer elementos emotivos que favorezcan la permanencia de los recuerdos lejanos. Es por eso, y lo hablábamos la semana pasada, que siempre entre más avanzan los estadios, la última persona a la que olvidan los pacientes es a los cónyuges o a los familiares más cercanos, porque tiene además un componente emotivo. Y vamos a potenciar la orientación de la persona a trabajar memoria inmediata y memoria de evocación. Cuando trabajemos esto, entonces siempre vamos a adecuar la complejidad de las tareas de memoria de acuerdo al grado de deterioro que tenga nuestro paciente. Vamos a ofrecer material real y audiovisual que propicie entonces el aprendizaje, es decir, la memoria, pero que también nos propicie el recuerdo. Vamos a utilizar prótesis amnésicas. ¿Qué son las prótesis amnésicas? Es decir, uso de agendas de planificación, de programas de actividades diarias, notas, memos, alarmas. Estas son las prótesis amnésicas. Y esto va a hacer que mantengamos la memoria en los estadios iniciales de la enfermedad y además vamos a aprovechar situaciones reales de la vida del paciente para estimular estas capacidades amnésicas. ¿Cuáles son entonces estas situaciones reales? En resumen, las actividades de la vida diaria o las actividades instrumentales. Tenemos, por otro lado, el cálculo, que es otra de las áreas que se afectan mucho cuando tenemos un Alzheimer. ¿Qué necesitamos nosotros? Preservar el reconocimiento numérico. Puede que los últimos estadios de la patología no sean tan necesarios, que la persona no requiera hacer ningún tipo de cálculo, porque se vuelve casi que totalmente dependiente. Pero si tenemos un estadio de 1 al 3, tenemos que, si mantenemos el cálculo, podemos favorecer todavía el manejo del dinero, la participación en el mercado, la participación en los cálculos propios del hogar, de los servicios, cuáles son las fechas. Esto es una manera de poder incrementar, favorecer el cálculo, pero que nuestro paciente siga participando dentro del desarrollo normal. También es importante que activemos entonces y promovamos la lectura de cifras y números. También porque es importante, porque si tienen medicamentos, los medicamentos vienen con dosis, vienen con horas, y si mi paciente pierde la capacidad de identificar cifras o números, pues vamos a tener una alteración en las dosis y en la toma de estos medicamentos, que van a alterar su proceso. Vamos a reforzar el concepto numérico en las operaciones matemáticas. Iremos viendo que lo que ellos van disminuyendo, la capacidad que van perdiendo es sobre todo en las restas, hasta que llegan a la resta de números simples, a lo último que ya no es poder ni siquiera decir cuánto es 1 más 1 o 1 menos 1. Vamos a favorecer la discriminación de cantidades. Esto ya no requiere tanto de la lectura numérica, sino que lo podemos hacer también por la parte táctil. Le ponemos a desgranar alberja. Entonces, mire, me va a ayudar, señor Pepito, vamos a desgranar solo 10 alberjas. Vamos a desgranar solo 20 alberjas. Cuénteme aquí, sepáreme en esta taza de una a otra. Estamos favoreciendo cálculo y estamos favoreciendo los sentidos.
Por otro lado, entonces tenemos también favorecer esos niveles atencionales sobre el material no verbal, como lo mencioné anteriormente. ¿Qué es importante o que debemos tener en cuenta? La denominación por números por confrontación visual. Y tenemos también, podemos utilizar el lenguaje automático como estrategia facilitadora de formación en secuencias. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo 2 por 2, ustedes me dicen 4, 4 por 2, 8, ya es algo que sabemos de manera automática. Las neuronas están funcionando, pero estamos también favoreciendo ese lenguaje. Hablando ya específicamente de los estadios, entonces recordemos que son 7 según la escala global de demencia. Cuando hablamos de un estadio 1, no hay ningún tipo de deterioro cognitivo y se denomina normalidad, es donde estamos todos nosotros, espero yo. En el segundo estadio tenemos el deterioro cognitivo que es muy leve o que también se puede denominar olvido benigno senil. Cuando ya entramos a la fase 3, al grado 3, es un cognitivo leve, pero ya empieza a ser compatible con la enfermedad del Alzheimer incipiente, está en sus inicios. Cuando ya tenemos el nivel 4, pasamos a un nivel moderado o en otra escala se puede llamar demencia leve. El 5 equivale a un deterioro cognitivo moderadamente grave. El sexto a un deterioro cognitivo grave o una demencia moderadamente grave. Y tenemos el último estadio, que es donde ya podemos hablar de crónicos y paliativos, que es el deterioro número 7. Un deterioro cognitivo muy severo o una demencia grave. Como les mencioné, aquí les traigo un cuadro donde vamos a ver la correspondencia entre los estadios de acuerdo a la escala global que hablamos el martes. Vamos a ver cuál será entonces la edad equivalente y los periodos regresivos en este desarrollo humano. Cuando hablamos, entonces les voy a explicar rápidamente. Este que dice periodo involutivo de la inteligencia, todos los seres humanos empezamos por la inteligencia sensoriomotora, que era lo que les hablaba anteriormente. Y cuando ya llegamos al adulto, pasamos con las operaciones formales. Nuestra inteligencia cambia y progresivamente y evoluciona hasta las operaciones formales. Entonces, cuando tenemos a nuestro paciente con Alzheimer, ya no va hacia arriba, sino que va hacia abajo, retrocede. Entonces, si un paciente está en estadio 1, no hay déficit cognitivo, por lo tanto, su fase clínica es normal, su edad equivalente será un adulto normal, y su periodo involutivo siempre será operaciones formales. Estará en el último estadio de la inteligencia. Si tenemos ya el estadio 2, que es el déficit cognitivo muy leve, la fase clínica se denominará olvido senil benigno. Tendremos la edad equivalente a un anciano normal, a un adulto mayor normal, es decir, puedo olvidar ciertas cosas, pero no interfieren con mi desempeño. Y también nos mantendremos dentro de las operaciones formales. Cuando estamos en el estadio 3, que es leve, ya se denominará como fase clínica como deterioro compatible con enfermedad de Alzheimer incipiente. Aquí ya empezamos entonces a la edad equivalente a un adulto joven que empieza a olvidar o que no tiene tantos recuerdos, sino que llega hasta su adultez joven, pero sigue siendo con operaciones formales. En el estadio 4 ya está la enfermedad de Alzheimer leve y ya aquí la edad equivalente es entre un adolescente a 7 años. Ya tenemos entonces un periodo regresivo en el desarrollo humano y aquí ya se empiezan a perder esas operaciones formales y nos vamos entonces a la inteligencia de operaciones concretas. El nivel 5 ya es moderadamente grave, por lo que ya la edad equivalente de un paciente que esté en estadio tipo 5 será de 7 a 5 años y tendremos entonces la inteligencia preoperatoria. En el nivel 6 ya es moderadamente grave y nuestro paciente tendrá una edad mental equivalente de 5 a 2 años. Ya está entre la inteligencia preoperatoria, es decir, para qué hago mis movimientos, por qué los hago y cómo los inicio, y la inteligencia sensoriomotora. Funciono y ejecuto movimientos o actividades o me desarrollo de acuerdo a lo que tengo en mis sentidos, a los estímulos que recibo. Y ya en el déficit cognitivo muy grave, que es el Alzheimer avanzado, es igual a que tenga 2 años, o sea, un neonato. Ese será entonces nuestro periodo regresivo, por lo que netamente la inteligencia será somatosensorial o sensoriomotora. ¿Es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Continuemos entonces y ya desglosándolo por cada una de las fases. Tenemos la fase inicial.
En esta, pues no hay deterioro. Como no hay deterioro y es la fase en la que todos estamos, es aquí donde les voy a pedir que por favor tomen su lápiz, tomen su hoja y vamos a hacer ciertos ejercicios. ¿Qué espero de su participación? Que ustedes puedan prender las cámaras y me puedan mostrar los resultados o los puedan escribir por el chat o si tienen micrófono lo puedan hacer por el micrófono. ¿Entendido? Entonces, en esta área y en todos los estadios vamos a trabajar cálculo, concentración, memoria, ya sea de fijación o evocación, orientación, lenguajes y praxias. Como primer ejercicio les traigo uno muy fácil de cálculo. Las personas tienen que hacer estas operaciones matemáticas, pueden decirme verbalmente el resultado o pueden escribírmelo por chat. Tienen un minuto. ¿Nadie tiene los resultados todavía? ¿95 cuál, Kila? ¿El primero? Listo. ¿Y el segundo cuánto te da? Kila ya nos dijo que el primero es 95 y sí, así es efectivamente. ¿Y el segundo cuánto les da? Bueno, Keila dice que el segundo da 110. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Bueno, Keila, muy bien el primero, el segundo no. El segundo nos da 83. Ahora les traigo un ejercicio de concentración. ¿En qué consiste? Si ven, en la columna de la izquierda tenemos series numéricas y en las columnas que están junto en la derecha vamos a encontrar entonces la columna número 1, número 2, número 3 y número 4. En estas necesito que encuentren el que es igual, que me digan en la primera fila el que es igual corresponde a la primera columna, la segunda columna, la tercera, la cuarta, en donde la encuentran. El primero está en la tercera columna. Gracias, Natalia. El segundo. En la cuarta columna. Tercero. En la segunda columna. Cuarto. En la cuarta. El quinto. En la cuarta. ¿El quinto en la cuarta? No, en la Sí. tercera. Perfecto. ¿En cuál vamos? ¿En el sexto? En la segunda. ¿En el séptimo? En la segunda. No, ¿En el octavo? En la tercera. En la tercera. en la cuarta. Y el En la último en la tercera. primera. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Esto debe ser fácil para todos, pero si hablamos de un paciente que ya está en un estadio 2, va a ser difícil. Les traigo entonces un ejercicio de memoria. Quiero que lean atentamente, tienen un minuto para leer las palabras que están en esta imagen.
Al minuto voy a retirar la imagen y ustedes me van a decir la mayor cantidad de palabras que se acuerden. ¿Es clara la instrucción? Tenemos entonces 1 minuto a partir de ya para que memoricen. ¿Listo? Litera, Listo. color, estrella, perfume, bicicleta. ¿No te acuerdas de más, Aureliana? Litera, color, perfume, estrella, bicicleta. Gracias, Aureliana. Enrique. Pastel, policía, linterna, gol. Ay, ahí me quedé. Vamos, 4. Dice Conejo. Mía. ¿Quién es Mía? Que levantó la mano. Andrea Melo. Buenas Listo, tardes. Andrea. ¿Cuántas te acuerdas? Vamos a ver. Color, Ujú. fuego, guitarra, estrella, gol, planeta, policía, pastel, sopa, cúbito, litera, policía. Policía ya lo habías dicho, pero listo, 11. Gracias, Andrea. Vale, Dice gracias. Vivi López. ¿El qué? Que se ve más así. ¿Ese o ese? Sí, ambos así. Si se le ve Agua, más, ¿no? silencio, perfume. O sea, ¿se va a llevar eso? Espera, No, para llevar Angie. bien, eso está dispuesto. Perdón, dice iPhone de Angie. ¿Tienes el Para no micrófono cambiarme. prendido? Está haciendo mucho frío. Listo. Vivi López, te escucho. Techo, agua, silencio, sopa, policía, perfume, bicicleta, pastel. 8, gracias, Vivi. Angie, dice iPhone de Angie. ¿Cuántas te ¿me acuerdas escucha? tú? Sí. Pastel, planeta, sopa, cabezal, cesta, perfume, bicicleta, policía, color, sol, fuego, planeta, azul, guitarra, no me acuerdo más. Bueno, llegamos a 14. Dice Quintero María. Bueno, dice que pastel, policía, silencio, gol, agua, cabezal, ¿era una? Sí. Sol, pato, conejo, ¿sí? El techo, perfume, bicicleta, estrella, guitarra y color. Sí. Muy bien, María, gracias. 9. Y por aquí, por el chat, nos escribieron Elisa. Elisa se acordó de pastel, azul, agua, perfume, gol, cabezal, pato, silencio. Tenemos ahí 8. Y Keila se acordó de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Creo que dentro de todos ganó fue el que hizo 14. Fue Angie, iPhone de Angie. Gracias. ¿Qué tal? ¿Difícil o fácil? Fácil, pero lo que pasa fue que yo miré solamente el primer grupo de palabras y no bajé el celular para ver los otros grupos. Por eso es que no me acordé de más. Ay, no, Aureliana. Toca poner mucha atención. Dice Andrea que X. Estaba ocupada y entonces atiendo paciente y vengo acá. No, no te preocupes. Estoy molestándolas. Bueno, entonces ahora vamos con otra opción. Y esta es de lenguaje, pero también requiere de memoria de atención. ¿Ven las letras que están al inicio?
Acá pueden escribir, necesito que me digan con estas letras, solo pueden usar las letras que están arriba, formen 6 palabras. Es decir, con la E, con la R, con la S, la I, la R y la A tienen que formarme 6 palabras diferentes. Solo pueden contener estas letras, no pueden contener más. No tienen que usarlas todas. Erizar. ¿Quién está hablando? Ay, perdón, ya. Una pregunta, ¿cada palabra debe contener las 6 letras? No, Aureliana. Puedes contener menos. Pero solo esas letras. Por eso te digo, no pueden ser más, pero sí pueden ser menos. Yo diría que aire. sí. Ya Esperen. tengo las 6. ¿Quién habló? Yurani. Listo, Yurani, te escuchamos. Aire, ser, risa, será, ira y era. Muy bien, Yurani, muchas gracias. Ahora vamos con la segunda. La persona que logra hacer las 6 palabras con la segunda columna. A ver, Keila. Keila, ¿qué es Cisco? Tienen que ser palabras que existan, ¿no? Yo ya las encontré. Ya, Sandra, a ver, te escuchamos. Coca, carro, coral, caracol, cara y colocar. ¿Y cómo hiciste carro si solo hay una R? Ah, pues como dijo con esa, yo pensé que se podía poner una más. No, cambiemos carro, porque solamente podemos usar las que están ahí. Bueno, Y coral tampoco porque no hay L. Hay Ah, un I. muy bien, Lady, esa sí entra. ¿Tienes las otras 5? Yo tengo las otras 5. Bueno, digamos que sí, hicieron un gran equipo en trabajo. Está roca, cara, caro, rico y coca. Muy bien, Yurani, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio, con las otras habilidades. Les tengo orientación. Esto es realmente muy fácil para una persona que no tiene ningún tipo de alteración cognitiva. Es por chat. La primera persona que mande al chat, entonces, qué día de la semana es, en qué fecha estamos, en qué mes, en qué año. La estación del año no la vamos a tener porque no estamos. ¿Qué hora es? ¿En qué momento del día estamos? Y que si comiéramos en este momento y que si vamos a comer, ¿a qué hora debería ser la comida? Ay, muy rápido por el chat del grupo.
A ver, dijo Lady, ella contestó que estamos a jueves, es 23, estamos en el mes 9, año 2021, y la estación del año no aplica. Y pasó directamente a galletas, Lady, y no me escribió qué hora es, ni en qué momento del día estamos. Tenemos a Vivi López, ella sí responde, jueves 23 de septiembre 2021, son las 5 y frutas. ¿Y en qué momento del día estamos, Vivi? No, Vivi no respondió. Entonces vamos con la segunda parte, que tiene ya el componente emotivo y de celebración. Supongamos que mañana es 24 o 25 de diciembre. ¿Qué fecha celebramos? ¿Qué es típico de estas fiestas? ¿Con quién lo celebramos? ¿Y qué solemos comer para estas fechas? La primera persona que nos pueda responder. No, Vivi, pero estoy preguntándoles por el 24 o 25 de diciembre. Si fuera 24 o 25 de diciembre, las preguntas van en relación a esta fecha. Tranquila. Entonces, vamos a responder. ¿Qué se celebra? Celebramos Navidad, que es típico en estas fiestas. Eso, muy bien. Navidad, natilla, buñuelo, desayuno, tamal. ¿Y con quién lo sueles pasar, Diana? Con la familia, exacto, gracias Diana. Estos son el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer durante todo el estadio, pues no todo el estadio, durante las fases iniciales y leves de la patología del Alzheimer, sobre todo si estamos enfocados a celebraciones que requieren la parte emocional. Es mucho más fácil que así todos los sentimientos o nuestra memoria evoque muchas más cosas. Keila nos comparte en Navidad, compartir en familia, natilla y buñuelos. Sí. Ahora les traigo las praxias, que es la parte de la motricidad fina, y es por lo cual necesitamos ese cuaderno y ese esfero. Si ven, aquí al lado izquierdo les tengo una imagen con unas cuadrículas. ¿Qué espero yo? Que copien esta imagen, que copien esta cuadrícula y hagan esas figuras. Que la imagen que ustedes dibujen les quede tal cual como la que tengo aquí al lado izquierdo. Tenemos entonces 3 minutos, ¿les parece? ¿Alguien ya lo dibujó? Aureliana, que la veo hoy súper concentrada. No, Aureliana. No te escucho. Lo que pasa es que este celular es nuevo y la tecnología me atropella, entonces
pienso a ver cómo es que voy a dibujar y eso. No, tú lo dibujas en el lápiz, a lápiz y papel. Yo lo estoy dibujando aquí en la pantalla. Ah, yo lo estaba dibujando, era ahí en el celular. Yo dije, ¿cómo lo hago? No, yo lo dibujo, yo estoy tratando de dibujarlo aquí en la pantalla, pero la idea es que ustedes lo hagan en un papel. ¿Alguien lo hizo? Bueno, ya pasamos entonces el tiempo esperado. Yo no lo terminé porque la tecnología tampoco me fluye mucho en la pantalla, pero estos son el tipo de ejercicios que podemos trabajar cuando estamos cognitivamente normales o bien. Recordemos que no por el hecho de que no presentemos alguna dificultad o alguna deficiencia, quiere decir que no tengamos que estimularnos nosotros propiamente o hacer actividades que mantengan en funcionamiento nuestro cerebro. Nosotros tenemos roles, tenemos trabajos, estamos con nuestros familiares, estamos con nuestros pacientes, pero también tenemos que proveer entonces por nuestra propia salud. Dice Keila ya. Keila, ¿lo hiciste? ¿Puedes mostrarnos por la cámara? A ver si Keila no lo puede mostrar. Pero entonces, continuando con el tema, mientras tanto, sí es indispensable que nosotros también favorezcamos todas nuestras áreas y todas nuestras habilidades y capacidades cognitivas para que a futuro no pongamos tener un declive, que prevengamos ese deterioro. Lady dijo que ya lo hizo. Lady, ¿nos puedes mostrar también? Les voy a poner un momento la imagen de Keila y luego les voy a poner la imagen de Lady para que lo veamos. Primero la de Keila. ¿Todos lo estamos viendo? No, déjame ver. ¿No lo ven? Espérense, permítanme un momento. ¿Ahí lo ven? Sí, ya todos lo vemos. Muy bien, Keila. Y entonces ahora les voy a poner, ¿sí lo vieron? Ahora vamos a poner el de Lady. Ahí está el de Lady. Lady, ¿fácil o difícil? Pues fue fácil. Fácil. ¿Te pareció fácil? Perfecto. Sí, la idea es que siempre podamos mantener esas actividades porque el día de hoy nos puede parecer fácil, pero si nosotros no fomentamos o no practicamos en nuestra salud mental y en nuestras habilidades, son capacidades que podemos ir perdiendo. El cuerpo y el cerebro son de constante uso. Si no usamos, pues no tienen la necesidad de funcionar. Para el día de hoy, ya se nos está acabando el tiempo, el taller de hoy, pero la idea es que continuemos la siguiente semana, el día martes y jueves, entonces con las diferentes fases. Con la segunda fase, que es la fase leve, donde vamos a poder hablar de actividades enfocadas al olvido benigno senil y a las que son compatibles con la enfermedad de Alzheimer incipiente, con los inicios de Alzheimer. Para ese día también, por favor, traigan el lápiz y el papel y las espero muy dispuestas. Nuestra próxima sesión será entonces el martes, porque ya por tiempo no alcanzo a exponerles todo lo referente a esta etapa. ¿Es claro? Sí, señora. Perfecto. Me gustaría escucharlas, a ver si tienen alguna recomendación, algún comentario.